Bienvenidos a esta nueva serie de videos dirigidos a los que en pocos días quieran disfrutar de los destinos más hermosos de nuestro país. En este video vamos a mostrarle 11 lugares que encontramos en San Martín de los Andes para no perderse. En el número 1, el Parque Nacional Lanín. El Parque Nacional fue creado para preservar y proteger esta parte de los bosques andino-patagónicos. Cuenta con más de 20 lagos y los más importantes, entre ellos el lago Lácar, en cuya costa está la ciudad de San Martín de los Andes, y el lago Huechulauquen, más al norte. Podrán ver montañas, ríos y el extinto volcán Lanín, el pico cónico nevado que limita con Chile. Si bien hay gente que hace el viaje de 2 días hasta el volcán, es espectacular, nosotros no lo hicimos porque es prácticamente un viaje específico que hay que hacer, hay que prepararse, hay que tomar clases y obviamente equiparse como corresponde para llegar a la base, y si es posible, y la gente que puede llegar a la cima ha descrito maravillas de ese lugar, pero también hay caminatas relativamente fáciles en el parque. A medida que el video vaya avanzando, ya verán lugares que están dentro de este inmenso parque nacional y que realmente no se lo pueden perder. Número 2. El muelle del Puerto Canoa. Está ubicado en la margen norte del lago Huechulauquen y dentro del área de Quilaquina, en donde se encuentra el muelle desde el que parten excursiones embarcadas al lago Lácar, entre otras. Ahí encontramos además un centro de visitantes, la playa Piedra Mala y siempre a la vista la majestuosa figura del Lanín. En este lugar también hay servicios de restaurante y lugares para el hospedaje de los pescadores. Número 3. Quilaquina. Dentro del Parque Nacional Lanín, este pequeño pueblo playero, Quilaquina, se ubica a tan solo 18 kilómetros de San Martín de los Andes, sobre la margen sur del lago Lácar, y forma parte de los alrededores de la ciudad. Es un lugar muy popular en los meses cálidos y cuenta con rutas de senderismo, orillas de arena del lago, la playa con el típico muelle, campamentos y restaurantes. Se puede llegar en auto o, como lo hicimos nosotros, en ferry partiendo del muelle de San Martín de los Andes.
Es un lugar que perfectamente se puede recorrer en forma autoguiada, ya que está correctamente señalizado. Se realiza una caminata de dificultad media de aproximadamente unos 40 minutos por el bosque hasta alcanzar los rápidos del Arroyo Grande, una cascada entre enormes rocas en la que quedaremos impresionados por la imponencia del deshielo, para luego después relajarse un poquito en la playa y luego almorzar o tomar un café en la terraza de una cafetería con vista al lago. Número 4. El lago Hermoso. No es uno de los 7 lagos, pero desviándose de la ruta por un camino de 2 kilómetros, se ingresa a la costa del lago Hermoso, para nosotros el más lindo del circuito. Se ubica a 75 kilómetros de Villa Langostura y a unos 35 kilómetros de San Martín de los Andes. Imperdible. Número 5. La Cascada Chachín. La Cascada Chachín es una de las más importantes del Parque Nacional Lanín, con una caída aproximadamente de 30 metros y se encuentra a 60 kilómetros de San Martín de los Andes. Número 6. Puerto Pucará. Puerto Pucará es un pequeño muelle antiguo en San Martín de los Andes donde hace décadas atrás las personas aldeanas de este maravilloso lugar se embarcaban para dirigirse a la ciudad por provisiones, educación, etc. Se encuentra a 57 kilómetros de San Martín de los Andes y a 6 de la cascada Chachín. Número 7. El muelle de Guaum. En el límite del territorio argentino, sobre las aguas del lago Nontué, se encuentra una increíble bahía de amplias playas ideales para el descanso. Está a unos 50 kilómetros de San Martín de los Andes y es un punto obligado de desembarco de las excursiones embarcadas que diariamente salen del muelle de San Martín de los Andes. Número 8. El lago Loló. Muy cercano a la ciudad, el lago Loló se ubica a unos 12 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes y deslumbra por sus playas y un muy lindo centro de servicios ideales para disfrutar a pleno la naturaleza patagónica. Número 9. Paiwén Resort. Es un complejo vacacional ubicado sobre las márgenes del lago Lácar y en el corazón del Parque Nacional Lanín, a solo 5 minutos de San Martín de los Andes sobre la ruta de los 7 lagos. Cuenta con cabañas y apart de piedra y madera, con caleuche, un restaurante y un clubhouse espectacular, y con el wine bar más destacado de la región. Es un lugar que pueden ir, visitarlo gratuitamente, consumir, ir, ver esos lugares desde los miradores que tiene que son distintos. Número 10. Sí, la estrella, San Martín de los Andes. Esta mágica ciudad de montaña sin duda alguna lo tiene todo.
un abanico de opciones para todos los gustos y un escenario natural que se puede disfrutar las 4 estaciones del año. Aunque no es tan grande como la cercana Bariloche, San Martín de los Andes y sus playas junto al lago son ideales para pasar un día de paseo y de descanso. Se la considera la puerta de ingreso al Parque Nacional Lanín, creado para proteger los paisajes naturales de la región, conformados por cerros, bosques nativos, ríos, vertientes, cascadas y lagos de aguas transparentes que brindan un espacio único para disfrutar la amplia variedad de actividades y paseos que pueden hacer. Algo a destacar, la hospitalidad y la calidez del espíritu cordillerano se pueden disfrutar en todos sus servicios. Hoteles, cabañas, hosterías de varias categorías que están disponibles para todos los visitantes. Esta pequeña ciudad turística es un lugar ideal para comprar productos de fabricación local, como artesanía patagónica, obras de arte, incluso carnes, quesos ahumados y no se olviden de los chocolates. También pueden pasear por sus cafés, restaurantes y luego planificar las actividades al aire libre de este tranquilo oasis andino. También pueden visitar el mercado de artesanía al aire libre en la céntrica Plaza San Martín, que está repleta de puestos de artesanos, artistas callejeros y bandas en vivo, especialmente en las tardes de verano. Número 11. Por último, la Ruta de los Siete Lagos. Una de las mayores y más pintorescas atracciones de la zona es la Ruta de los Siete Lagos desde San Martín de los Andes hasta Bariloche, por la Ruta 40 y la 63. No me voy a extender mucho en explicar esto. ¿Saben por qué? Porque se merece un video completo para poder describirlo. Les recomiendo no se la pierdan. Espero les haya gustado el video, cuéntenos sus inquietudes y no se olviden de suscribirse al canal para recibir novedades de otros hermosos lugares que vamos a visitar.